Aquel amanecer en Coyoacán parecía pintado con paciencia. El cielo, aún pálido, dejaba caer una luz suave sobre los jacarandás, mientras los pájaros dibujaban un compás discreto entre tejados de tejas y muros cubiertos por bugambillas. Inés, a sus 78 años, movió la cortina con 2 dedos, como quien escucha la respiración de una casa antigua, y sintió el piso de madera responder con un crujido conocido, íntimo, casi cómplice. La tetera susurraba en la cocina. El comal mantenía un calor que parecía venir de otra época, y, sobre la mesa, un cuenco de barro guardaba los últimos tomates que ella misma había elegido en el mercado de Cartagena el día anterior. La rutina, allí, era casi música. El paño doblado a la mitad, el café colado con pausa, una oración corta al lado de un retrato antiguo del difunto esposo, Julián. Cuando Alejandro abrió la puerta con su tarjeta magnética, Modernidades, trajo consigo una ráfaga de perfume citadino, tráfico, prisa, notificaciones que vibraban en un bolsillo que nunca descansaba. «Abuela, hay algo que tenemos que ver», anunció, intentando esconder la tensión detrás de una sonrisa. Extendió un sobre grueso, timbrado, con aquel logotipo pulido que él reconocía de lejos, una de las grandes desarrolladoras de Santa Fe. Inés no apresuró el gesto. Abrió el sobre con la punta de un cuchillo, como si recortara un vestido de papel. Leyó despacio, los ojos recorriendo las líneas con el esmero de quien conoce las trampas de las palabras. Era una notificación de desalojo por irregularidades catastrales. Una expresión fría, amplia, de esas que pretenden engullir historias en 2 párrafos. La fecha era urgente, los términos, duros, y el mapa anexado. Un dibujo impersonal que asesinaba patios, sombras y niños corriendo para dar lugar a un bloque de vidrio y acero. Alejandro habló rápido, como en una reunión. Tenía contactos en el municipio, abogados socios, tal vez un acuerdo provisional. Lo que no decía, y que Inés oyó en el timbre, era el miedo. Miedo de perder lo que le recordaba la infancia, los veranos de Tamarindo, el escondite en la despensa, aquella risa del abuelo que parecía rondar el pasillo en ciertas tardes. «No, señor», dijo Inés ya levantándose. «Primero, vamos a ver nuestros papeles, y luego a entender por dónde nos quieren entrar». En el pasillo, sobre un mueble, una caja de madera exhalaba el aroma de cera antigua. Allí, entre cartas atadas con cinta y actas de bautismo, estaba la escritura original de la casa, con sellos desvaídos y un rastro de firmas que contaban más que cualquier foto. Inés pasó el dedo sobre el nombre de su suegro, el primero en fijar raíces allí, y después sobre la rúbrica del notario que ya no vivía. Había también recibos del impuesto predial, pagados con terquedad año tras año, y una anotación en el cuaderno de tapa azul. Inscripción en el registro público, 1974. Nada desentonaba, nada parecía irregular más que la ambición de alguien que no conocía el silencio de aquella sala al atardecer. Camino al registro público de la propiedad, el carro de Alejandro atravesó la ciudad como quien cruza una narrativa en disputa. Salieron de Coyoacán con sus cafés perfumando el aire, entraron por la avenida Universidad que despertaba, sintieron el peso de las avenidas que se derraman en Insurgentes, y llegaron al centro donde la historia y el ruido se mezclan sin pedir licencia. Inés, de vestido claro, y un chal por precaución, caminaba con pasos cortos, apoyada en un bastón que más parecía adorno. Alejandro, impaciente, miraba el reloj. La fila en el atendimiento serpenteaba por el salón. En el mostrador, un funcionario de voz cansada pidió el número de folio, la fecha de inscripción, el nombre del notario. «Está aquí», dijo Inés, entregando papeles con cuidado, como quien devuelve una herencia al tiempo. El funcionario desapareció por unos minutos y volvió con una expresión ambigua. «Hay una anotación reciente», explicó. «Un movimiento de hace 3 semanas. Cambio de estado por revisión. Necesitamos validar con la delegación y con el notario que dejó asentado este registro». Alejandro enderezó el cuerpo. «¿Qué notario?». El nombre que oyeron no era familiar para la familia, pero sonaba demasiado en los corredores de negocios de Santa Fe. Un despacho eficiente, se decía. Inés hizo una anotación. No argumentó, no elevó la voz, no dramatizó. Agradeció, tomó sus papeles, y al girar, dejó escapar solo. «Cuando quieren que te pierdas, primero te marean». En la salida, el sol ya calentaba la piedra de las aceras. Inés señaló un respiro. «Vamos al mercado, muchacho. Con la barriga vacía no se piensa».
En el mercado de San Juan, el murmullo de las bancas traía una cadencia de otros tiempos. Un vendedor ofreció quesillos, chiles frescos, mangos que brillaban como lámparas. Inés eligió tomates maduros y cilantro, más por principio que por necesidad. Pararon para comer un caldo de pollo, con limón y un puñado de arroz que soltaba un vapor reconfortante. Ella observaba, en silencio, los detalles que le interesaban. Un cartel nuevo pegado a la prisa en la pared. Próximo desarrollo, inversión garantizada. Un brillo nervioso en los ojos de un hombre de blazer ligero que pasaba anotando cosas en el teléfono. Están en todas partes, dijo, sin mirar directamente. Pero no saben escuchar. De vuelta al carro, la ciudad tenía otro ritmo. Alejandro, acostumbrado a resolver problemas con llamadas, respiró hondo. Había algo en el método de la abuela que desarmaba su urgencia. El orden del café, la visita al registro, la comida antes del próximo paso. Era como si ella estuviera armando un rompecabezas invisible, en que cada pieza es una pausa con propósito. Él abrió un archivo en la tablet, sacó reportes, contratos, hojas de cálculo. Una notificación le llamó la atención. Una propuesta de asociación antigua, ahora reactivada, de la misma desarrolladora que firmaba la notificación de desalojo. El nombre del intermediario era un rostro conocido de la juventud, un amigo que siempre gustó de atajos. «Abuela», dijo con cuidado, «hay alguien de mi mundo metido en esto». Inés no preguntó quién. Levantó los ojos como quien confirma una hipótesis. Pidió que Alejandro llamara al despacho del tal notario. La secretaria fue educada y hermética. Agenda llena. Posible encaje la semana siguiente. Si era urgente, enviar un correo. Inés agradeció, colgó y pidió otra cosa. Que llamara a la antigua vecina, doña Elvira, que vivía desde hacía décadas en la esquina y conocía cada cambio de bombilla del cuadrón. Elvira contó que, en las últimas 3 semanas, 2 hombres vinieron a evaluar los inmuebles de la calle, midiendo fachadas con láseres y anotando en libretas. Dijeron ser de la alcaldía, pero evitaron fotos y charlas largas. Prometieron mejoras en la iluminación, asfalto nuevo y hablaron de revitalización. El hijo de Elvira, desconfiado, siguió a uno por 2 cuadras. El carro no tenía sello oficial, era de flota particular, de una empresa cuyo nombre casaba con el de la desarrolladora. Inés agradeció, se despidió y se quedó mirando el vacío por unos segundos, como quien escucha música muy baja. Por la tarde, fueron a la delegación. El edificio parecía cansado, las paredes con carteles de programas que habían cambiado de nombre, pero no de destino. Un asesor los atendió con gentileza protocolar. Dijo que las áreas técnicas se encargaban de eso, que había una mesa interinstitucional discutiendo la zona, que la ciudad necesitaba densificar cerca de ejes de movilidad. Inés sonrió lo mínimo. ¿Y el debido proceso?, preguntó sin ironía. ¿Dónde se avisa? ¿Cómo se notifica? ¿A quién se escucha? El asesor les dio un formulario y prometió retorno. En la salida, Alejandro mordió un comentario. Inés puso la mano en su brazo. «En los pasillos se deciden menos cosas que en las cocinas», dijo. «Mañana vamos a ver a Paula». Paula era arquitecta, amiga de la familia, especialista en patrimonio y vivienda. En su estudio, en Roma Norte, maquetas dividían espacio con planos y tazas de barro. Ella recibió a Inés con un abrazo prolongado y escuchó, como quien abre una ventana. Sacó mapas de zonificación, datos de densidad, planes directores. Mostró cómo, hacía meses, una modificación puntual había sido aprobada para permitir mayor altura en aquella manzana. A cambio, la empresa haría una plaza pública elevada, jardines con acceso restringido y corredores verdes que en el dibujo bonito parecían generosos, pero en la práctica privatizaban el viento. Paula habló con precisión y calma, trazando con un bolígrafo líneas sobre el mapa. «Si cambiaron tu estatus a revisión sin audiencia previa, hay vicio de procedimiento», dijo. «Y si hay un notario que avala cambios sobre documentos ya inscritos, hay que revisar firma por firma». Inés pidió copias, tomó fotos, agradeció. Cuando se levantó, la tarde aprendía a ser noche, y las luces de los cafés encendían un tono ámbar en las aceras. Afuera, los pasos apresurados, las conversaciones cruzadas, la brisa tibia de otoño. Alejandro, al volante, no encendió el motor de inmediato. «Abuela, ¿desde cuándo sabías que esto venía?» «Desde que dejaron de tocar el timbre y empezaron a mandar correos», respondió, con un brillo leve en los ojos. «Cuando no quieren mirarte a los ojos, es que traen prisa». En casa, Inés desató la cinta de la caja otra vez.
Tomó cartas antiguas, Julián, en 1978, describiendo la compra de 2 casas contiguas para que los nietos corran sin miedo. Había una anotación suya sobre el notario de la época. Un hombre obsesivo con el orden. Nunca aceptó atajos. Inés sonrió de lado. Tomó un cuaderno suyo, de tapa roja. Allí ella registraba encuentros, promesas y pequeños inconvenientes. 3 semanas atrás, en letras menudas, había anotado: hombre de traje claro, reloj brillante. Pregunta por mí en la puerta. Dice que representa a benefactores del barrio. Le digo que no vendo. Sonríe sin dientes. Antes de dormir, Inés llamó a Teresa, antigua colega de su hermana, que hoy trabajaba en un cartorio en Puebla. Pidió un favor: verificar si había alguna solicitud de copia certificada de la escritura original en nombre de terceros. Teresa prometió mirar al día siguiente. Alejandro, desde la sala, terminó un correo a su jurídico, pidiendo una barrida en su propio despacho. Quería saber quién tenía relaciones con la desarrolladora, qué contratos hibernaban en carpetas con nombres neutros. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió dueño del tablero, sino aprendiz de un juego más antiguo. En el cuarto, la ventana abierta dejaba entrar el olor de la noche y un hilo de música distante. Inés apagó la luz y en la oscuridad oyó otra vez la casa respirar. No era miedo. Era una vigilia tranquila, hecha de pequeñas resoluciones. Levantarse temprano, pasar por la panadería por conchas frescas, atender a Teresa, ir a la delegación con las copias correctas, visitar el despacho del notario, llevar a Paula para ver in situ las grietas del discurso. El mundo podía moverse rápido afuera. Adentro, cada gesto tenía peso y función. Pensó en Alejandro pequeño, subiendo al banco para alcanzar el bote de azúcar, y sonrió. La fragilidad es un juicio apresurado, concluyó. Y las casas solo parecen frágiles cuando nadie cuida de sus rincones. Cuando el teléfono vibró, ya cerca de la medianoche, un presentimiento viejo como la lluvia la hizo contestar al primer toque. Era Teresa. Había encontrado una petición extraña. La solicitud de una copia certificada hecha por un despacho intermediario de Ciudad de México, con autorización anexada por un representante familiar. El nombre del representante heló el aire entre las cortinas: Arturo Salgado. Alejandro conocía ese nombre, solo no lo esperaba allí. Un amigo de la juventud, sí, pero también un inversor reciente en su empresa, alguien que había llegado con promesas de abrir puertas y de agregar valor. Inés no dijo nada por unos segundos. Pidió a Teresa que enviara el documento al día siguiente, temprano. Agradeció. Al colgar, se quedó sentada en el borde del colchón, el chal en los hombros, los pies en la alfombra. La casa respiró, una vez más, y ella respondió con un gesto simple. Tomó el bastón, caminó hasta la sala, encendió la luz pequeña de la estantería y dejó, sobre la mesa, la escritura original, al lado de una nota escrita a mano. La memoria no se vende. Debajo, un recordatorio. Llamar a Paula, ir con Alejandro al notario, no aceptar reuniones sin testigos. Alejandro apareció en la puerta, sin disimular el asombro. ¿Arturo? Inés asintió con serenidad. Mañana, con calma. Vamos a escucharlo decir quién lo mandó. Afuera, la ciudad no dormía, cambiaba de ruidos. Un autobús pasaba lento, un vendedor tardío desmontaba su banca, un perro se estiraba en un porche. En el cuarto, Inés cerró la puerta con cuidado. La noche no era presagio, era intervalo. En el intervalo, quien tiene paciencia gana aliento, y la casa, de nuevo, respiró. El sol de la mañana teñía de dorado las fachadas de Coyoacán, cuando Inés y Alejandro se dirigieron al despacho del notario. El tráfico en la avenida Miguel Ángel de Quevedo fluía con la lentitud habitual, un río de claxones y vendedores ambulantes que ofrecían elotes y aguas frescas. Inés, con su chal bien ajustado, observaba por la ventanilla cómo la ciudad despertaba. Mujeres cargando bolsas del mercado, niños en uniformes impecables caminando hacia la escuela, el aroma de pan recién horneado escapando de una panadería en la esquina. Alejandro, al volante, apretaba el teléfono con una mano. Había revisado los correos durante la noche y encontrado rastros de Arturo Salgado en transacciones pasadas, sutiles pero incriminatorias. Llegaron al edificio moderno en Polanco, un contraste con las casas coloniales que dejaban atrás. El despacho ocupaba el piso 15, con vistas panorámicas a las torres de vidrio de Santa Fe. La secretaria, una joven de sonrisa profesional, los hizo esperar en una sala minimalista, donde revistas de arquitectura y folletos de inversiones prometían futuros brillantes. Inés hojeó uno sin interés, notando cómo las páginas hablaban de revitalización urbana,
sin mencionar a las familias desplazadas. Cuando los llamaron, el notario, un hombre de unos 50 años, con gafas de montura fina y corbata impecable, los recibió con cortesía calculada. «Señora Inés, señor Alejandro, ¿en qué puedo ayudarles?», preguntó, sentándose tras un escritorio de caoba pulida. Inés colocó la escritura original sobre la mesa, junto al documento de Teresa. Explicó con voz serena la anotación en el registro, la solicitud de copia certificada y el nombre de Arturo Salgado como representante. El notario ajustó sus gafas, revisó los papeles con fingida sorpresa. Admitió que su oficina había procesado la revisión, pero alegó un error administrativo en la cadena de autorizaciones. Alejandro intervino, mencionando su conexión con la desarrolladora y preguntando directamente por el origen de la orden de desalojo. El notario se removió en su asiento, explicando que las modificaciones catastrales eran rutinarias en zonas de expansión, impulsadas por la Secretaría de Desarrollo Urbano. Habló de beneficios colectivos, más empleos, mejor infraestructura, un progreso inevitable. Inés lo interrumpió con una pregunta precisa. ¿Quién había solicitado la copia y con qué poder notarial? El hombre titubeó, consultando su computadora. Reveló que Arturo había actuado como facilitador, con una carta de un supuesto heredero lejano de la familia, alguien que Inés nunca había oído mencionar. «Esto no cuadra», dijo Alejandro, su voz endureciéndose. «Mi abuela es la única heredera directa». Inés, sin alzar la voz, pidió ver el archivo completo. El notario accedió a regañadientes, imprimiendo documentos que mostraban una cadena de endosos falsos, firmas fotocopiadas, fechas alteradas. Uno de ellos llevaba el sello de una oficina satélite en Guadalajara, pero el papel olía a tinta reciente. Ella anotó detalles meticulosamente en su cuaderno rojo, recordando anécdotas de Julián sobre fraudes en los años 70. «La verdad siempre deja huellas», murmuró, mientras el notario sudaba bajo el aire acondicionado. Salieron con copias en mano y una promesa de investigación interna. En el ascensor, Alejandro llamó a su equipo legal para archivar una denuncia preliminar. Inés, en cambio, sugirió una parada en el Zócalo. Allí, entre la Catedral y el Palacio Nacional, podrían consultar con un viejo conocido, un archivero jubilado, que conocía los recovecos de los registros históricos. La plaza bullía de vida, turistas tomando fotos, vendedores de globos, el eco de un mariachi lejano. Almorzaron tacos de suadero en un puesto callejero, el picante avivando la conversación. Inés compartió recuerdos de su juventud, cuando la casa era refugio para vecinos durante inundaciones, tejiendo lazos invisibles que ahora se ponían a prueba. De regreso, un mensaje de Paula llegó. Había encontrado irregularidades en el plan de zonificación, violaciones a la ley de patrimonio cultural. La desarrolladora había sobornado inspectores para clasificar la zona como no protegida. Arturo Salgado aparecía en transferencias bancarias, un puente entre el mundo de Alejandro y la codicia inmobiliaria. Esa noche en la casa, Inés preparó atole de chocolate, el vapor subiendo como un velo protector. Sentados en el patio, bajo las bugambillas, trazaron el siguiente paso: confrontar a Arturo directamente, pero con pruebas irrefutables. La abuela, con ojos que brillaban como nunca, revelaba capas de astucia forjada en décadas de silencio observador. Alejandro, por primera vez, vio en ella no fragilidad, sino una armadura invisible. La tarde en Roma Norte se extendía perezosa, con el sol filtrándose entre las copas de los ahuehuetes y el bullicio de los cafés mezclándose con el aroma de tamales envueltos en hoja. Inés y Alejandro llegaron al restaurante donde habían citado a Arturo Salgado, un lugar discreto con mesas de madera y vistas a un jardín interior. Ella llevaba su cuaderno rojo bajo el brazo, las páginas llenas de anotaciones precisas. Él, un expediente digital en el teléfono, con transferencias bancarias que lo ligaban a la desarrolladora. Arturo, con su traje gris y sonrisa ensayada, los esperaba en una mesa apartada, fingiendo sorpresa por la reunión improvisada. «Inés, Alejandro, qué gusto», saludó, extendiendo la mano. «¿De qué se trata esto? Suena urgente». Inés se sentó con calma, rechazando el menú con un gesto educado. Explicó directamente: la notificación de desalojo, la revisión fraudulenta en el registro, la copia certificada solicitada en nombre de un heredero fantasma. Mencionó el nombre del notario y las firmas alteradas, detalles que Arturo intentó desviar con excusas sobre oportunidades de inversión. Alejandro, conteniendo la ira, mostró las transacciones, pagos de la desarrolladora a cuentas ligadas a él, promesas de facilitar la adquisición de propiedades en zonas como Coyoacán,
donde fraudes similares habían desplazado familias enteras. Arturo se removió, alegando que solo actuaba como intermediario, que la empresa buscaba mejorar el barrio con un complejo moderno. Habló de beneficios, empleos para locales, espacios verdes artificiales, un futuro que borraba el pasado. Pero Inés lo interrumpió, recordando casos que había leído en periódicos. Ventas duplicadas de lotes en el Valle de México, enganches desaparecidos, familias dejando ahorros de años en manos de agencias fantasma. Como lo de Tepeapulco, dijo, citando un reportaje reciente sobre estafas que dejaban a víctimas sin casa ni justicia. Usted sabe que esto no es progreso, continuó Inés, su voz firme como el mármol de la catedral. Es robo disfrazado. Mi casa no se vende, y menos con mentiras. Arturo palideció, intentando negociar una oferta generosa por la propiedad, suficiente para que Alejandro expandiera su empresa tecnológica. Reveló, a regañadientes, que la desarrolladora presionaba por densificación, sobornando funcionarios para modificar zonificaciones, un modus operandi común en la CDMX, donde inspectores ignoraban leyes de patrimonio. Alejandro grabó discretamente la conversación, notando cómo Arturo mencionaba a Alfredo N., un nombre en investigaciones por fraudes masivos, con hasta 84 casos similares. La tensión creció cuando Inés sacó una foto antigua, Julián firmando la escritura original, rodeado de vecinos que habían resistido intentos de expropiación en los 70. Mi esposo luchó contra esto antes, dijo. No por dinero, por raíces. Arturo, acorralado, prometió detener el proceso, pero sus ojos traicionaban la mentira. Salieron del restaurante con él sudando, jurando arreglarlo, mientras Inés anotaba la hora y detalles para la denuncia. De camino a casa, pararon en el Parque México, donde corredores y familias paseaban bajo las luces crecientes. Alejandro confesó su culpa. Había ignorado señales de Arturo por ambición. Inés lo consoló con una historia de su juventud. Durante una inundación en 1980, organizó a vecinas para salvar documentos de un archivo municipal, enfrentando burocracia con astucia. La valentía no es gritar, es persistir, le dijo, mientras compartían un elote asado, el maíz crujiente recordando tardes simples. Esa noche, Paula llamó. Había contactado a un periodista especializado en corrupción inmobiliaria, quien confirmaba patrones en Santa Fe, con desarrolladoras aliadas a políticos. Inés preparó té de manzanilla en la cocina, el vapor calmando el aire. La casa, con sus muros testigos, parecía más fuerte. Alejandro, revisando evidencias, vio en su abuela no solo familia, sino aliada invencible. El fraude se desmoronaba, pieza a pieza, revelando que la verdadera red era la de la memoria compartida. El amanecer en Coyoacán traía una brisa fresca, cargada del perfume de las bugambillas que trepaban por los muros de la casa. Inés y Alejandro presentaron la denuncia en la Fiscalía General de Justicia, un edificio imponente en el centro histórico, donde el eco de pasos resonaba como promesas pendientes. Con las evidencias en mano, grabaciones, documentos falsos, transferencias bancarias, detallaron el fraude. La desarrolladora había intentado 3.500 engaños similares en 2025, según reportes de propiedades.com, concentrados en CDMX, con 660 casos solo en el segundo trimestre. El fiscal, un hombre de mirada escrutadora, revisó las pruebas con atención. Inés narró con precisión la cadena de irregularidades, la modificación zonal sin audiencia, los sobornos a inspectores y el rol de Arturo como puente corrupto. Mencionó cómo fraudes en preventas y rentas falsas habían afectado a miles, con un aumento del 34% en estafas urbanas, dejando familias sin hogar en zonas como Benito Juárez. Alejandro complementó con datos de su empresa. Arturo había usado contactos para alterar registros, violando la ley de patrimonio cultural. Días después, el caso escaló. La Procuraduría Ambiental bloqueó el proyecto, citando daños al tejido social de Coyoacán. Arturo fue detenido por lavado de dinero en transacciones inmobiliarias y la desarrolladora enfrentó multas por 82.5%, más reportes de estafas desde 2022. Inés, testigo clave, caminó por los pasillos con su bastón firme, inspirando a otras víctimas que esperaban audiencia. En casa, bajo el jacarandá del patio, celebraron con tamales y atole. La escritura original volvió al registro, intacta. Alejandro abrazó a su abuela, reconociendo su valentía. No era fragilidad, sino la raíz profunda que resiste tormentas. La casa respiró aliviada, testigo de que la memoria y la persistencia vencen la codicia.
En México, donde contrastes definen la vida, Inés demostró que nada es lo que parece.